vamos a hablar un poco sobre negocios activos, más que nada. ¿Por qué? Porque son negocios, como menciona David, que van a aplicar para la misma visa de inversionista, ¿sí? Entonces, hay 3 caminos en cuestión a emprender en Estados Unidos para una visa inversionista, que son estos, ¿no? Uno es la adquisición de una franquicia en Estados Unidos, el otro es adquirir un negocio existente que ya está operando, o sea, no tiene que ser una franquicia, y el tercero es empezar desde cero. Cada uno tiene implicaciones, tanto positivas y negativas, podemos tocar varias de ellas. Yo previamente, antes de Interlink, yo me dedicaba a tramitar visas de inversionista. O sea, yo hacía toda la parte financiera, yo soy economista, entonces yo me dedicaba a hacer todos los planes de negocio y ahí es donde identifiqué, también me di cuenta que pues muchas personas tenían más éxito en las franquicias, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezó toda la trayectoria hacia franquicias. Incluso la mayoría de los clientes que también más fácil tramitaban la visa de inversionista era a través de la adquisición de una franquicia, ya que varios de los requisitos de la visa se cumplen automáticamente con la adquisición de la franquicia. Entonces facilita y agiliza mucho el proceso y también pues todo el respaldo que te da la franquicia. Ya podemos explicarles un poco ahorita qué beneficios y qué realmente es una franquicia, porque nos damos cuenta que muchas veces la gente piensa que una franquicia es una inversión pasiva. Yo tengo una franquicia, no lo es pasivo, ¿okay? Al menos que tengas un socio operador, ¿okay? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no opero mi franquicia directamente, tengo socios, ellos la operan, ¿verdad? Entonces, ahí sí se podría adquirir una franquicia y estar como socio pasivo, ¿no? Es importante, como quiera, estructurar muy bien la compañía, que todo esté en acuerdos, porque sí es complicado. Yo, de hecho, uno de mis socios de mi franquicia es un mexicano, él tramitó su visa de inversionista y lo hicimos a través de la adquisición de la misma franquicia. Así que conozco el proceso también internamente, conozco muy bien lo que se necesita para tener éxito en Estados Unidos con una franquicia, ¿verdad? O con un negocio en general. Así que vamos a hablar un poquito más de franquicias en general, un poquito ya más enfocado en esos puntos. ¿Por qué una franquicia, verdad? Mucho es un modelo que ya está establecido, ya está operando. Normalmente hay ciertos criterios, por ejemplo, nosotros hemos visto el éxito en franquicias cuando ya hay más de 50 unidades operando y menos de 500 unidades. O sea que ya hay, eso son la cantidad, unidades son la cantidad de franquiciados ya existentes. La mayoría, y donde hemos visto, por ejemplo, la mayor cantidad de casos de éxito, por lo mismo que se necesita empleados y gastos operativos, nosotros hemos establecido que el número mágico, la base, es a partir de los $120,000, ¿sí? ¿Por qué $120,000? No es un número exacto, eso es algo que quiero que entiendan, porque las franquicias nos dan una cantidad de lo que se tiene que invertir como un rango, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi franquicia el rango de inversión era entre 89,000 y 160 y algo, ¿sí? Yo terminé en ese rango un poco alto, como en los 140. Sí entré dentro del rango, pero yo empecé con un gerente, tenía ya una oficina, entonces mis gastos iban hacia el rango alto, ¿sí? Esos variables también de una franquicia, por ejemplo, son a nivel nacional, entonces no es lo mismo invertir en Nueva York o Miami, que es mucho más caro, ¿verdad? Que a lo mejor en Texas o algunas ciudades que son un poco más baratas dentro de Estados Unidos, ¿sí? Entonces por eso son esos variables, también depende qué tan agresivo quieras entrar, ¿verdad? Entonces todo eso son variables que están dentro de esos rangos, ¿sí? Algo que también es muy importante y, por ejemplo, nosotros desafortunadamente a veces rechazamos clientes que tienen toda la cantidad para invertir, pero el problema es que ningún socio operador o la persona que va a estar habla inglés. Entonces, por lo mismo, tenemos que rechazar esos clientes donde no tienen el socio que hable inglés o alguien dentro del grupo de que invierta que hable inglés. Así que eso es un requisito importante para este tipo de modelo de negocios. ¿Por qué?
Porque la misma franquicia, para poderte dar soporte o poderte ayudar en lo que sea, pues ellos hablan inglés, no hablan español. Así que 100% es importante eso que esté establecido desde antes, ¿sí? Necesitamos, como dijimos, no es un negocio pasivo, ¿sí? Para la misma visa de inversionista, como mencionó David, necesita ser un negocio activo con empleados y por eso hay que dedicarle tiempo al proyecto. Aquí todos sabemos que para tener un negocio se necesita dedicarle tiempo y más al principio, ¿sí? O sea, es la naturaleza del negocio. ¿Por qué? Porque en la infancia, si el dueño no está o alguien que le dedique el tiempo está, el negocio va a tronar. Por más lo que sea que eres, lo he visto, cientos de inversionistas muchas veces quieren entrar pasivos y no funciona, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros es muy importante que tengan eso ya en mente, ¿sí? Liquidez de capital, también es muy importante, por ejemplo, si ahorita, cuando empieza nuestro proceso, por ejemplo, nos ha pasado con clientes, especialmente argentinos, que a lo mejor están buscando vender su propiedad o vender un inmueble, empiezan su proceso con nosotros, pero pues muchas veces estas propiedades que son más caras, pues el tiempo de venta es un poco más largo. Entonces, pues puede tardar 15, 18 meses a que tengan liquidez. Entonces, de nada sirve empezar un proceso o que empecemos a ver franquicias porque lo que esté disponible el día de hoy puede que no esté disponible el día de mañana en franquicias. Entonces, de nada sirve que empiece este proceso si no tienes liquidez en menos de, diría, 6 meses. ¿Sí? Escucha activa. Esto es algo importante también, que estén dispuestos a cambiar un poco el chip. Porque yo también vengo de Latinoamérica y a veces tenemos ya conceptos que funcionan a lo mejor en Argentina, en México, pero esos conceptos o formas de trabajar no funcionan en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la franquicia nos ayuda mucho a cómo vender, ¿verdad? Porque como se vende en Estados Unidos, no se vende en Argentina, ¿sí? O como se hace marketing aquí, no se hace marketing en Argentina, digo, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la franquicia ayuda mucho, no digo que sea el mejor modelo de negocios del mundo o el único, pero sí es un buen modelo para aterrizar a Estados Unidos, porque te ayuda a cómo pensar, cómo vender, qué está queriendo la gente, ¿sí? Y también por los mismos propósitos de visa de inversionista, la franquicia ayuda mucho, ¿sí? Entonces, normalmente para iniciar estos procesos, también sabemos que de aparte de los 120 de base, que normalmente se necesita, y no es de 120 y ya, no. 120 es la base que puedes encontrar un buen negocio, ¿sí? Para arriba. Normalmente, adicionalmente de la inversión, hay costos que le llamamos nosotros costos administrativos. Esto es el costo de contratar al abogado, contratar a nosotros, crear la empresa, el plan de negocio, o sea, todo ese costos que van adicional, que no van directamente al negocio, más o menos van a ser entre 15 y 20 mil dólares por unidad familiar, ¿sí? O por empresa. Normalmente también recomendamos que tengan 6 a 9 meses de capital líquida para vivir, ¿sí? Y eso va a variar mucho en qué estado, ciudad, etcétera. Nuestra recomendación es que tengan 40, 60, 90 mil dólares para costos de vida, o sea, costos de familia, o puede también ser un flujo de efectivo que tengas en tu país. No es que tengas los 90 y los necesites el día 1, pero los vas a necesitar porque el negocio también no va a dar el primer día, no va a dar el segundo mes. Y dependiendo del modelo de negocio, y son cosas que nosotros explicamos mucho, porque nosotros nos basamos mucho en educar al cliente cómo fluye el efectivo en ciertas industrias o ciertos negocios. ¿Sí? Entonces, por eso ese número de 6 a 9 meses es lo recomendable. Si tienes más, mejor. ¿Sí? Preguntas frecuentes, o sea, ¿cuáles son las industrias más elegidas por extranjeros? Y eso es algo, esa es una muy buena pregunta que normalmente nos hacen. La industria, o por qué muchos extranjeros deciden algunas industrias, va a ser en base a la inversión. Por ejemplo, poner un restaurante en Estados Unidos, una franquicia de un restaurante, en promedio yo sé que cuesta entre 300,000 para arriba. ¿Sí? El promedio diría que es 400,000 a 500,000,
Va a depender mucho del tamaño del restaurante o del modelo, pero nosotros hemos visto mayor cantidad de éxito en ciertas industrias, mayor retención y un rango de inversión en esos 120, 150 mil, que suele ser en la industria de servicios, ¿sí? ¿Qué servicios? Bueno, puede ser limpieza, remodelación, construcción, sanitización, puede ser servicios a empresas, servicios contables, puede ser inmobiliarias, puede ser property management, manejo de propiedades. Hay diferentes negocios que pueden ser buenos que van a estar dentro de ese rango. Nosotros, por lo mismo que trabajamos con latinos y extranjeros, ese rango de inversión casi siempre está en los 120, 200 mil, y esos son los negocios que tienen esa buena rentabilidad y esa inversión baja. Adicionalmente, si alguien quiere platicar un poco de ciertas industrias o preguntar de una franquicia en específico o algo, lo podemos platicar. Pero es muy variable, o sea, y también dependiendo de la meta que tú tengas en tu proyecto, o sea, si necesitas, porque a veces tenemos clientes que no, yo necesito vivir de este negocio. Bueno, eso va a cambiar completamente qué negocio va a ser. Alguien que dice, no, yo quiero un negocio un poquito más tranquilo, quiero la visa de inversionista, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso varía mucho de qué industria o qué negocio va a ser. ¿Debo tener experiencia para operar una franquicia? No. Yo tengo una franquicia de remodelación de cocinas y antes de eso no había remodelado nada. No había remodelado un closet, no había hecho, la verdad no soy una persona muy manual que digamos, pero sabía dirigir gente, sabía tener un equipo, me gustaba marketing, me gustan todos esos aspectos y encontré una buena franquicia que me iba a dar ese desafío. Entonces, no tienes que tener experiencia para obtener una franquicia en el sector que vas a adquirir. ¿Cuál es la mejor franquicia? Y esa es la pregunta más común. La pregunta que te debes de hacer, eso no es como lo debes de ver. Como lo debes de ver es cuál es la mejor franquicia para mí o cuál es el mejor negocio para mí. Así es como lo debes de ver. Porque todo negocio tiene ciertas implicaciones, positivas y negativas, y es ver y entender qué implicaciones van a tus metas de corto plazo y largo plazo. Hay gente que me dice, no, o sea, yo tengo que tener lo más rentable y lo más rápido. Bueno, eso va a cambiar mucho el modelo de negocios, ¿sí? ¿Hace falta estar en Estados Unidos para elegir una buena franquicia? No. La mayoría de nuestros clientes, diría yo creo que el 70, 80%, nunca los he visto en persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso más que nada basado en educación y en cómo aterrizar el proyecto, ¿sí? Cómo analizar la franquicia, cuál es el mejor territorio para ti, para tu familia. La mayoría de nuestros clientes son familias, o sea, que están buscando un buen estilo de vida para su familia, para sus hijos, ¿verdad? A lo mejor quieren algo más tranquilo. Entonces, todo eso es importante entender y saber antes de poner un negocio, ¿sí? Nosotros trabajamos dentro de todo Estados Unidos, o sea, nos enfocamos mucho por la naturaleza de los clientes que trabajamos. Pues obviamente es Texas y Florida y California. Sin embargo, nosotros trabajamos todos los estados en Estados Unidos, ¿sí? Cada estado también tiene ciertas implicaciones legales, fiscales, ¿verdad? Y hay estados que son un poco más benévolos al extranjero, ¿sí? Por ejemplo, nosotros recomendamos mucho, a veces nos llega gente que quiere invertir en California, pero lo que no saben es que California tiene un estado estatal muy caro, tiene impuestos altos, en general es una ciudad cara para adquirir propiedad. Entonces todo eso pues, puede afectar en qué estado te convenga invertir, ¿sí? Muchas veces les enseñamos, mira, el promedio de una vivienda en San Francisco te cuesta 1.4 millones, la casa promedio. La casa promedio, ¿sí? En Texas, a lo mejor esa misma casa promedio va a estar en 400, 350, dependiendo de la ciudad y el área. Pero todo eso afecta cuánto va a rendir tu dinero. Porque yo entiendo que ustedes vienen y están convirtiendo sus pesos argentinos en dólares, ¿verdad? Entonces entendemos que $100,000 es muchísimo dinero, ¿verdad?
pero también hay que entender pues cuántos son los costos reales o cuál es el costo real de poner un negocio, de poner una renta, remodelar un local, todo eso, ¿sí?